cómo nos modifica hábitos la tecnología y además, bueno, quizás como docentes también volvernos usuarios nos hace nos permite incorporar también la tecnología en nuestras prácticas docentes. Una anécdota tonta se puede llevar al contenido, fíjense qué capacidad, ¿no? Bueno, vamos a lo nuestro. Aproximación a la práctica docente. Por supuesto, esta parte la voy a cortar, así que no esperen encontrarla y burlarse de mí nuevamente. Bueno, tenemos estos lapsus, los docentes. ¿Cómo es? El problema de la docencia es que estamos con un grado de exposición tremenda, o sea, nos mandamos un papelón. Yo soy papelonero, pero desde que soy docente me cuido un montón porque después en los pasillos se comenta todo. Y más ahora que queda esto grabado, olvídense que va a quedar grabado. Bueno, un poco de diversión también. Bueno, aproximación a la práctica docente. Me gustaría que en el foro, si ustedes ya completaron su intervención, pero en el foro, para que no se nos lleve tanto el tiempo acá, me gustaría saber ustedes qué expectativas tienen de este espacio. Este espacio es más que nada como un espacio de trabajo de campo. ¿Sí? A diferencia de la materia, no vamos a debatir, no vamos a discutir sobre contenido, sino que vamos a dedicarnos a redactar un trabajo. ¿Sí? Básicamente lo que yo me propongo como docente de este espacio, y más ahora en este contexto de no presencialidad, es que nos concentremos en la redacción de un trabajo, ¿sí? Un trabajo que va a tener elementos de una investigación, ¿sí? A mí lo que me interesa mucho es que, además de que pongamos en práctica algunos elementos de la didáctica, en el análisis, digamos, también pongamos en juego algunos elementos de la escritura académica, ¿no? Vendría a ser que tiene que ver de alguna manera con una forma particular de ordenar los pensamientos, ¿no? De ordenar las ideas, ¿sí? En gran medida, y se los adelanto directamente porque esto no sé si lo van a encontrar en alguna de las lecturas, pero en principio nosotros vamos a tratar de pasar de la mera opinión personal a enfrentarnos con elementos que surgen del campo de estudio, nuestro campo de estudio, del campo de la práctica, digamos, y en este cuatrimestre lo vamos a hacer a través de entrevistas, que esos elementos estén cruzados por la teoría, ¿no? Que nosotros vamos a elegir a partir de cuál texto podremos fundamentar, lo que nos interese fundamentar, y argumentar, encontrar lo que es nuestra opinión con un desarrollo argumentado, ¿sí? Que puede o no coincidir. O sea, en ciencia esto se llama, o en ciencias sociales, esto se llama que nosotros tengamos una hipótesis y que esa hipótesis se refute o se corrobore. ¿Sí? Más allá de los términos, básicamente lo que a mí me interesa es que nosotros en esta primera parte desarrollemos sin demasiada lectura nuestra opinión con respecto a lo que nos interesa de la educación, de la enseñanza, y que a lo largo del cuatrimestre vayamos obteniendo otros elementos que no tienen que ver con nuestra opinión y que enfrentemos nuestra opinión con esos otros elementos que son ajenos a nosotros. ¿Sí? Básicamente van a haber dos elementos: los elementos propios de la bibliografía, de la lectura,
vamos a fundamentar y vamos a argumentar a partir de ellos, y el elemento de la opinión, o sea, el elemento de la opinión no, el elemento de los datos del campo, que van a ser nada más las entrevistas. O sea, para trabajo de campo, para aproximación a la práctica docente, nosotros desarrollábamos otras actividades que tenían que ver con la observación. El año pasado hice una propuesta que tenía que ver con observación de videos, y bueno, por ahí lo hagamos si encuentro algún video interesante para observar, pero hasta ahora los que venía trabajando el año pasado no me resultaron demasiado, así que por ahí nos focalicemos solamente en entrevistas. Pero bueno, vamos a definir ahora la semana que viene o la otra. En total tenemos tiempo, porque la idea es que las primeras 3 semanas de aproximación a la práctica docente sean para desarrollar lo que nos interesa, lo que nos llama la atención, lo que nos genera curiosidad de la educación, y lo vamos a plantear de una manera natural. O sea, en los foros vamos a volcar esto, qué nos interesa, qué nos llama la atención, qué nos gustaría saber, en qué nos gustaría profundizar, que está relacionado con la enseñanza. Busquen ahí en el foro, yo les propongo una actividad de relajación para en caso de que les dificulte, que se conecten con ustedes mismos, que busquen conectarse con las cosas que más les gustan, con las cosas que disfrutan, y a partir de ahí pensar la docencia, no desde un lugar profesional, no desde un lugar académico, sino que busquemos este primer paso en las cosas que más les gustan, que más disfrutan. La idea es esta: relacionarnos con la docencia desde una cuestión más personal, más relajada. Este es un lindo ejercicio también desde la didáctica, porque la didáctica suele tener la representación por parte de otros de la cuestión dura de la enseñanza, ¿no? La técnica, qué sé yo, ese tipo de cuestiones, por ejemplo, de los componentes de la educación y del programa, y leer los diseños curriculares, que son documentos aburridos, y la ley, qué sé yo. Bueno, me gustaría que tratemos también de emparentarnos con la cuestión más humana de la enseñanza, que también es campo de la didáctica. Así que en principio les propongo que hagamos esto. Vamos a ver si tienen tiempo y ganas, y sin apuro. Hay muy poca bibliografía para leer en lo relacionado al trabajo de campo, ¿no? Se lee rápido. Si tienen un momento de ganas de chusmear un texto de una autora que se llama Elsie Rockwell, yo les voy a comentar cuáles son las páginas que les recomiendo que lean. Este primer texto me parece muy interesante porque o sea, la bibliografía que está relacionada con aproximación a la práctica docente directamente tiene que ver con lo metodológico. Y Elsie Rockwell es una autora, creo que es norteamericana, y hace sus estudios en México, y me parece que y además estudia los contextos de aprendizaje, ¿no? Y lo interesante de esta autora es que plantea hace su planteo metodológico desde la observación participante, que es algo novedoso en el ámbito de la investigación. De vuelta nos volvemos a encontrar con... Ahí estamos. Nos volvemos a encontrar con el positivismo, porque el positivismo desarrollaba una forma de investigar que tenía que ver con aislar a los sujetos, al objeto de estudio, de todo estímulo, ¿no? O sea, estaba esta idea de que las ciencias sociales reprodujeran la idea del laboratorio también en sus investigaciones. Entonces, por ahí ponían, qué sé yo, el caso de Pavlov, que ya lo mencionamos,
al perro lo llevamos a un ámbito donde no había estímulos del tipo de olores o de contexto natural, entonces nada más buscaban modificar una conducta en particular con una serie de estímulos particulares, no otros, ¿no? En cambio, investigación, métodos como de la observación participante que plantea Elsie Rothwell es prácticamente lo contrario, o sea, reconocer al sujeto que observa como parte de ese contexto, ¿no? Y ella menciona un ejemplo que me parece muy interesante. Ella, norteamericana, parada ahí en una esquina, en una calle de un pueblo mexicano, y salta a la vista, ¿no? La tipa es fluorescente. O sea, todos los mexicanos ven que hay una gringa parada en una esquina escribiendo en un papel. Entonces, necesariamente, ella se reconoce como un objeto que irrumpe en un escenario que no le pertenece, ¿no? Entonces, por ahí dentro de su observación se le acercan las personas y le conversan, y ese acercarse y conversarle es parte también de su observación, o sea, ella es parte de su propia observación. Y también a mí me interesa que nosotros trabajemos durante este cuatrimestre la idea de que podamos distinguir entre aquellas cosas que son propias de datos de la observación o de la entrevista, y aquellas que eh, incorporamos nosotros, ¿no? Tratar de concientizar aquellos elementos que nosotros incorporamos en nuestra herramienta de obtención de datos, ¿no? Por ejemplo, la entrevista. Cuando nosotros hacemos la entrevista, y cuando la pasamos a un papel, vamos a tener una columna donde vamos a hacer la descripción de lo que sucede en la entrevista, o sea, la pregunta y la respuesta de la persona entrevistada, y va a haber otra columna donde vamos a reconocer aquellos elementos que nosotros incorporamos, vamos a concientizar esos elementos que nosotros incorporamos en la, en la entrevista, ¿no? O en la herramienta de obtención de datos. ¿Sí? Vamos a llamar esa columna implicancia. O sea, aquellas implicancias que nosotros damos a conocer para poder hacer el registro de datos de la manera más objetiva posible. ¿Sí? A la vez que concientizamos estos elementos, también vamos a reconocerlos como parte de nuestra investigación, como parte de nuestra recopilación de datos, ¿sí? En la conclusión, pueden llegar a servirnos o pueden no servirnos, pero en la herramienta que nosotros vamos a utilizar para hacer el registro, van a estar presentes. O sea, vamos a dar cuenta en nuestro trabajo que estamos concientizando estos elementos. Así que el primer paso para comprender esta idea es que leamos este textito de Elsie Rockwell y empezar en principio con este relato que vamos a empezar a confeccionar y que yo les voy a ir haciendo devoluciones. Como les decía en el video, a diferencia de didáctica general, vamos a tratar en lo posible de escribir nuestros avances en el foro de la semana. Aunque con una aclaración. O sea, nosotros vamos a dividir el avance del trabajo en unidades, digamos, ¿no? Por ejemplo, en esta primera parte vamos a tener al menos 3 semanas en las cuales vamos a trabajar sobre el relato y a ir puliéndolo. O sea, yo les voy a hacer una devolución en el primer foro y yo les voy a hacer recomendaciones, y si ustedes hacen avances del primer foro al segundo, van a publicar ese avance en el segundo foro. ¿Me explico? Pero, por ejemplo, si ustedes se retrasaron y no corrigieron el relato, no publican nada en el foro, no pasa nada, pero sí, pónganle que en la segunda unidad sí avanzaron en el relato, pero les voy a pedir que no publiquen el avance en
en la segunda unidad, sino que lo hagan en el último foro de la primera unidad, por decirlo de alguna manera. Sí, porque si no eso va a generar confusión. Y de última, si les resulta más fácil, también a mí, para este espacio, a mí me interesa mucho que generemos un intercambio. O sea, yo soy el docente del espacio y me hago cargo como tal, y las devoluciones las voy a hacer en el sentido de ayudarles a ustedes a hacer el mejor desarrollo posible en relación con el contenido y con su trabajo. Pero también ustedes pueden intervenir opinando desde el trabajo de otros compañeros, compañeras o compañeros. Así que siéntanse libres en este espacio de interactuar, de intercambiar y de resolver también. Y por otro lado, las entregas formales las vamos a hacer por mail, o sea, ustedes vamos a hacer todo un intercambio, vamos a hacer todo un desarrollo en foros, pero las entregas parciales las vamos a hacer al mail. Las entregas parciales no son obligatorias. Lo único obligatorio en este espacio es que al final del cuatrimestre tengamos un trabajo. Este trabajo requiere que hagamos trabajo durante el cuatrimestre. O sea, ustedes no van a poder tener un buen trabajo si se dedican a hacer todo lo que se requiere durante el cuatrimestre de las últimas 2 o 3 semanas. Esto ténganlo en claro. O sea, lo digo porque si bien los foros no representan asistencia y lo único obligatorio es tener un trabajo final, para tener un trabajo con una buena nota al final del cuatrimestre y que contengan todos los elementos que tiene que contener el trabajo, van a tener que haber trabajado durante el cuatrimestre. A mí no me interesa que ustedes participen 10 o 15 veces durante el cuatrimestre en los foros. Sí me interesa que tengan intervenciones como significativas, ¿no? De contenido, que aporten. eh, y voy a incentivar a que lo hagan. Pero bueno, en principio me gustaría que tengan en claro esto, que quizás no participan durante algún periodo, pero ustedes pueden seguir avanzando, pueden recuperar el tiempo, pero les aseguro que como este es un trabajo práctico que lleva su tiempo, cuanto más participen y cuanto más mejor logren estar eh, a tiempo con el trabajo, mejor les va a quedar al final del cuatrimestre. ¿Sí? Bueno, ¿qué opinan con respecto a esto? Perdón, no me quedó claro esto de los avances, de cómo nosotros tendríamos que ir publicando en el próximo foro. Bueno, el foro que tenemos para esta semana es una especie de presentación. Lo que yo les pido, o sea, yo cuando publique el video voy a publicar un foro más, en el cual les voy a pedir que completen la idea de la presentación, o sea, ustedes van a plantear cuáles son sus intereses, y después voy a empezar a tratar de guiar, ¿cómo se dice? De encauzar ese relato de ustedes, que por ahí no tenga tanta forma. Voy a tratar de empezar a ayudarles a que tenga más forma de fundamentación, ¿no? Por ejemplo, para estas primeras 3 semanas vamos a trabajar a partir del relato que ustedes vayan presentando en los foros, vayamos pasando de esa presentación a una fundamentación. Y eso lo vamos a hacer en el foro. Para que ustedes entiendan esto, tienen que haber intervenciones por su parte. ¿Sí? Si no lo hay, yo trataré de incentivar que ustedes lo hagan, y si no participan en el foro, trabajaremos de otra manera. Yo les buscaré la vuelta, pero en principio les incentivo a que, a pesar de que no hay una obligatoriedad en cantidad de intervenciones en foro, que ustedes intervengan para que comprendan y pongan en práctica lo que se propone este espacio de aproximación a la práctica docente. Concretamente, ¿qué es? Estas 3 semanas vamos a trabajar en el relato y la fundamentación, y vamos a ir incorporando alguna lectura. Después de estas 3 semanas, la segunda parte de foros va a ser con respecto a pensar preguntas que vamos a hacerles a
las personas que entrevistemos. Entonces, en esas 3 semanas siguientes, yo voy a pedirles que intervengan en función de la construcción de esas preguntas. ¿Aclara un poquito? Sí, sí, mejor. Esa sería la idea. Perdón, Flavia, a lo largo de todo el cuatrimestre van a ir apareciendo como objetivos nuevos en los cuales ustedes van a tener que ir avanzando. Si ustedes cumplen estos objetivos en tiempo y forma, les va a resultar mucho más fácil. Entiendo que durante el cuatrimestre pasan cosas, ¿no? Entonces, por ahí alguno se retrasa y ese tiempo puede recuperarse y no se tienen por qué desesperar. Pero en la medida de lo posible, cumplir con los tiempos es una cuestión bastante importante para llegar bien al cuatrimestre, al final del cuatrimestre. Flavia. Sí, en las entrevistas que hagamos, vamos a tener como entendido sería cuál es la intención o cuál es o sea, las entrevistas van a ser según las personas que usted nos diga, que vos nos digas, o sea, con un resultado ya esperado, ¿sería? Sí, a ver, es una buena metáfora de lo que veníamos hablando de enseñanza. Nosotros nos vamos a poner objetivos y vamos a tratar de lograrlos. Puede que en la entrevista suceda algo que no esperábamos, pero eso que suceda en la entrevista es dato y lo vamos a utilizar para nuestro trabajo. Y cada uno de ustedes, va a tener su propia pregunta, o sea, no vamos a trabajar sobre preguntas generalizadas. O sea, todos ustedes van a tener una fundamentación diferente, van a tener un relato diferente, y a partir de ese relato iremos, cada uno de ustedes irán construyendo esa fundamentación. O sea que cada trabajo va a ser particular. O sea, nosotros como grupo vamos a conocer los avances y los desarrollos en mayor o menor medida, pero yo voy a tratar de guiar a cada intervención según lo que viene trabajando. ¿Sí? O sea que cada trabajo es totalmente personalizado. Y aparte, bueno, en esta instancia es una elaboración personal. Aunque algunos criterios en común construiremos together y colaboraremos entre nosotros. ¿Cómo es en alemán juntos? En francés me falta. Ensemble. Ensemble, qué bueno que está. Me encanta el francés. Es algo imposible para mí, pero ensemble. Ensemble. ¿Hay alguien más de francés acá? Ah, Daniel. Enchanté. Daniela. Ahí está. Sí, yo también soy del profesorado de francés. ¿Cómo se dice Leo en alemán? Susanne. ¿Cómo? ¿Susanne? Susanne. Susanne. Ah, bueno. Susanne me parece más familiar porque yo estudié en alemán. Me olvidé un poco todo, pero... Bueno, está buenísimo esto a mí me encanta que en el ciclo de formación general se encuentren personas de diferentes profesorados. Pero antes no era así. No. Pero llegamos no nosotros. Mezclaban. ¿Cómo? Llegamos nosotros para hacer un quilombo. Sí. Y nos mezclamos, ahora nos mezclamos. Sí, una vez me refutaron una cursada de lengua española 1 porque había elegido Contaborda en la cátedra el departamento de alemán, y eran 6 horas ella daba sintaxis, análisis sintáctico, y después no me la querían dar por aprobada. Y yo dije, pero no entiendo, o sea, y la cátedra de alemán tenía lengua española 1, solamente 4 horas
para el departamento de francés, pero para el departamento de alemán eran 6 horas. Y verdaderamente yo no lo podía creer, le digo, pero es la lengua española, no, o sea, es para todos igual. Y esto, por ejemplo, los ingresantes o los cohortes, los chicos que ingresaron o que están ingresando ahora o el año pasado o creo que el anteaño pasado también, pueden elegir cualquier horario de cualquier departamento y a mí se me recomplicó y por eso también me atrasé mucho porque tuve que trabajar, entonces francés estaba a la mañana y yo tenía que trabajar a la mañana. Entonces, me pasé el traductorado para por lo menos seguir vespertino y verdaderamente, o sea, aparte eran anuales los exámenes de ingreso, o sea, había un montón de trabas y verdaderamente los ingresantes de ahora quizás ya tienen un montón de materias o 2 o 3 materias, mientras que, o sea, tienen que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Y verdaderamente yo me atrasé muchísimo por ese tema y bueno, ahora se mezclaron, por suerte, y podemos tener la diversidad que tenemos lingüística. Sí, también es un interesante dentro de la educación, los movimientos, o sea, el análisis institucional de los movimientos, de las ideas, dan cuenta de las culturas institucionales, ¿no? En el lengua tiene una historia muy, muy larga y bueno, esto que estamos viviendo ahora es producto de un cambio del currículum, ¿no? En lenguas, en la incorporación del ciclo formal, del ciclo general, es un cambio muy interesante y es muy reciente también. O que tengan trabajos de campo a principio de la carrera también, responde también a una mirada nueva de la educación y de la enseñanza en lenguas extranjeras, de la enseñanza terciaria. Así que bueno, ahí hay varios elementos. Pero bueno, aquí estamos, por suerte. Es verdad. Mezclados y felices. Sí. Es verdad. Bueno, ¿cómo se ven? ¿Se ven bien? ¿Fue como mucha información? ¿O está bien? ¿En un buen nivel? No, bien, bien. A mí particularmente me entusiasma. Bueno, vamos, Matías. Me alegra escucharlo. Bueno, sí, decime. ¿Yo? ¿Sí, vas a decir algo? Sí, yo intenté poner la clave mi preocupación es la plataforma, perdón a todos y todas, pero no, la clave esa que tenía no la puedo ingresar, así que espero si me la cambia Martín Fletzupaum o bueno, o vos me la puedas pasar, para mí sería genial, porque si el foro va a estar en la plataforma y tengo que aportar e incluir algún dato de la entrevista, no, estoy como trabada, sigo trabada, pero bueno, sí, espero. Sí, mira, ya mismo ya tengo el mail creado mientras hablamos, así que ahora le mando a Martín y yo calculo que a la tarde me va a responder, así vos podés tener tu ingreso. Y yo cuando él me responda, te voy a mandar un mail indicándote cuál es la forma de ingresar. Bueno, muchas gracias. No hay por qué. Un gusto. Bueno, ¿quedó algo por ver? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Una maravilla. Un éxito rotundo. Bueno. Se pueden hacer payasadas también online. Bueno, entonces, si estamos maravillosamente contentos y felices, y contentas y felices, me despido hasta la próxima. La próxima clase voy a grabar un video y lo voy a colgar en el campus, así que no vamos a tener encuentro virtual. Ahí en el programa están estipulados cuáles son los encuentros. En caso de que haga falta más o no podamos concretar alguno, aprovecharemos las delicias de la virtualidad y publicaremos video en caso de que haga falta.
y acordemos lo que haga falta. Creo que, a ver, no tengo el curso. Juliana quiere hablar. Sí, creé un grupo de WhatsApp, ahora les mando el link si quieren para que nos comuniquemos por ahí, sea más fácil que el campus, que es medio lento. Ahora lo mando. Espectacular, maravilloso. Dale. Excelente. Yo no me voy a unir al grupo, Gracias. así me pueden sacar el cuero un poco. Bueno, cualquier cosa, estamos en comunicación. Les deseo un muy lindo viernes y que empiecen un lindo fin de semana. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.